Hola, profe. Nuestro grupo conformado por las estudiantes Kerry Salas, Maureen Jiménez, Mariela Rieta y mi persona Lisenia Soto. En esta presentación elegimos el análisis de los cuatro microrrelatos pertenecientes a la cuarta antología de microrrelatos llamada 40 relatos contra la violencia de género. Los textos seleccionados son Mutación, Diqueré, Doctora y Joya Encerrada. A través de ellos abordaremos distintas manifestaciones de la violencia de género, el cuestionamiento de las conductas patriarcales y la importancia de visibilizar estas problemáticas en el texto. A modo de introducción al análisis de estos microrrelatos, se quiere mencionar que la violencia de género ha sido una realidad presente a lo largo de la historia, afectando a las mujeres mediante diversas formas de discriminación, exclusión, control y violencia. Estas situaciones han limitado sus oportunidades y su participación plena en distintos ámbitos de la sociedad. En el presente análisis hemos querido estudiar los microrrelatos Mutación, Doctora, Diqueré y Joya Encerrada. Esto, como lo mencionaba, pertenecientes a la antología de los 40 relatos. Aunque se caracterizan, en este caso, por ser breves, estos textos logran transmitir mensajes profundos y reflexivos sobre la desigualdad que enfrentan las mujeres, el cuestionamiento de las estructuras patriarcales y la visibilización que se manifiesta de diferentes formas de violencia. También destacan procesos de resistencia, de transformación y de empoderamiento femenino, invitando al lector a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más segura e igualitaria. Por lo que a continuación vamos a ver cada uno de estos microrelatos analizados a través de cada uno de mis compañeras. En mi caso, yo elegí el microrrelato Mutación de Paola Aragón Arrieta. En este caso, el tema principal que nos quiere dar este microrrelato de mutación es la presente evolución de la mujer a través de 3 generaciones, evidenciando los cambios en los roles femeninos con el paso del tiempo. Nos quiere dar que la abuela representa una etapa marcada por la violencia y las limitadas oportunidades de acceso a la educación. La madre simboliza el silencio y la aceptación de los roles tradicionales impuestos por la sociedad, mientras que la hija encama la educación, la resistencia y el empoderamiento femenino. A través de esta construcción generacional, la autora muestra los avances logrados por las mujeres en su lucha por la igualdad y la autonomía, pero también deja en evidencia que aún persisten formas de discriminación y desigualdad. Finalmente, el relato nos transmite un mensaje de esperanza, proyectando un futuro en el que las nuevas generaciones pueden vivir en una sociedad más justa, libre de violencia de género y de limitaciones impuestas por el patriarcado. Sin embargo, sí quiere como enfatizar en que esto no es de la noche a la mañana, sino que lleva un tiempo bastante amplio. Bueno, ahora en la violencia de género y cuestionamiento del patriarcado, ¿qué nos quiere mostrar acá Paola sobre este tema tan controversial? En este caso, lo que nos quiere es mostrar 3 distintas generaciones de mujeres, mostrando cómo estas estructuras sociales se repiten y se transforman con el tiempo. En primer lugar, voy a ir leyéndoles partes que son muy importantes del texto para poder identificar estos temas dentro del texto. Desde el inicio del texto se evidencia la raíz del problema cuando se menciona. En este caso, dice, abuela, aprendió a leer entre tomatales y a los 18 se casó con un agresor. Ahí de una vez se observa, ¿verdad?, la violencia y la normalización de estas generaciones anteriores, lo que era el casarse con un agresor o el ser agredida. Luego, en la figura de la madre se refleja la carga de los roles impuestos y el silencio femenino cuando el texto nos dice en esta línea, dice, mami fue maestra, esposa, ama de casa, madre y su sonrisa nunca expresó un no.
Esto nos muestra cómo muchas mujeres han sido condicionadas a cumplir múltiples funciones sin poder expresar su inconformidad, simplemente hacer lo que se le decía. Después, más adelante, la narradora evidencia el cambio y el cuestionamiento del sistema patriarcal cuando afirma lo siguiente en el texto. Yo tuve la osadía de tener una carrera de hombres. Lucho por mis ideas no sean descartadas o robadas. Aquí se observa la lucha por la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y el reconocimiento de estas capacidades. Ya es una generación con más libertad. Finalmente, la autora en el texto proyecta una esperanza al final de una generación que fue transformada poco a poco, porque nos dice en el texto lo siguiente, dice, espero un día una de mis hijas pregunte con real desconocimiento a qué te refieres con el segundo sexo. En esto representa el deseo de que en el futuro la desigualdad de género ya no exista, sino que sea algo ya del pasado. En conjunto, el microrrelato muestra una mutación, ¿verdad? Que por eso el título, algo generacional, donde se pasa del silencio y la violencia normalizada a la conciencia y a la lucha por esta igualdad, de ahí este título. Bueno, ya para finalizar, la estructura y la reflexión crítica sobre estos microrrelatos, en el caso de mutación, presenta una estructura caracterizada por la brevedad, ¿verdad? Que es una de las características igualmente principales de los microrrelatos, porque en pequeñas líneas la historia da una historia de varias generaciones de mujeres marcadas por la desigualdad. Utiliza un lenguaje directo, sin descripciones extensas, lo que permite transmitir ese mensaje de forma muy clara y contundente, que es una de esas características principales. Además, también logra un fuerte impacto emocional al mostrar cómo la violencia y las limitaciones sociales se repiten de la abuela a la madre y de madre a hija. Y finalmente deja un cierre reflexivo que invita a pensar en el cambio y en la posibilidad de romper esos patrones durante los años. En cuanto a esa reflexión crítica, el texto rompe el silencio social al evidenciar situaciones normalizadas de violencia y desigualdad hacia la mujer. También plantea un proceso de empoderamiento femenino al mostrar una voz narrativa que cuestiona lo heredado y busca una transformación. Asimismo, transmite una esperanza de cambio para futuras generaciones, representada en la posibilidad de que las hijas, como lo mencionaba anteriormente, ya no acepten esas mismas condiciones y puedan vivir con una mayor libertad, recordando esto solamente, ¿verdad? Esta violencia de género como algo histórico y no algo que se viva ni que esté en el presente. Entonces, esa sería mi parte. A continuación, mi compañera Mariela continúa con los otros microrelatos. Bueno, hola profesor. En este caso yo voy a hablarle sobre el microrrelato Diqueré de Maureen Herrera Brenes. El tema principal acá es el abuso sexual infantil y la dificultad de las víctimas para denunciarlo. Bueno, Diqueré viene del latín decir o hablar y esto se va a relacionar muy directamente con este microrrelato, con la protagonista en especial, ¿verdad? Que se llama Analía. Pues ella tiene que tomar la decisión de romper el silencio y de confesar, ¿verdad? El abuso del cual fue víctima por parte de su abuelo. Ella experimenta sentimientos como el miedo, la vergüenza, el asco, ¿verdad? Al poder ella confesar del el abuso del cual ella fue víctima, ¿verdad? Y este sentimiento la ha acompañado a ella durante gran parte de su vida, hasta que decide romper ese silencio y contarlo. La frase que está por acá, le ha tomado la vida entera deshacerse del asco y la vergüenza. Bueno, aquí claramente se va a reflejar el profundo impacto emocional, ¿verdad? Que deja este tipo de violencia en las niñas, en las mujeres que han sido violadas
y más difícil aún cuando es por parte de algún familiar tan cercano como en este caso el abuelo. Bueno, después de ver cuál es el tema principal, este, vamos a ver cómo se relaciona este relato con la violencia de género. Bueno, y esta relación se da por el abuso sexual ocurrido hacia una niña, ¿verdad? Dentro de su propia familia. Un lugar donde ella debería sentirse segura, feliz, tranquila, un lugar donde deberían de protegerla, pues ocurre todo lo contrario, ¿verdad? Ella sufre agresión sexual, eh, está desprotegida, va a tener sentimientos de miedo, angustia, desvalorización, baja autoestima por el mismo abuso que ella sufrió, ¿verdad? Ella se va a ver sin saber a quién acudir por mucho tiempo. Acá lo más impactante es que cuando Analía toma la decisión de poder hablarlo, de poder recurrir a alguien en quien ella confía para poder encontrar ese consuelo, ¿verdad? Que sería su mamá, ella tarda toda una vida en reunir el valor, ¿verdad? Para contarle a su madre lo que ocurrió. Pero en lugar de escucharla a la mamá, la mamá lo que hace es preguntarle, ¿verdad? ¿Por qué esperó tanto tiempo para decírmelo? Esta reacción provoca un nuevo daño emocional y es lo que se conoce como la revictimización, ¿verdad? Em, Al contrario de recibir el apoyo, más bien es culpada de nuevo, ¿verdad? Más bien vuelve a ser la víctima ella. Acá, de acuerdo con Smith Bonilla y Álvarez Morales, este fenómeno de la revictimización ocurre cuando una víctima vuelve a sufrir debido a las respuestas inadecuadas de las personas o de las instituciones que deberían más bien de ayudarla. Más bien quedan más desprotegidas, ¿verdad? Sufren más al poder ellas contar y desahogarse con lo que sufrieron. Entonces acá este relato lo que nos va a hacer es reflexionar sobre la importancia de ayudar y de apoyar a quienes se atreven a romper ese silencio, en lugar de juzgarlas y de revictimizarlas. Bueno, aquí, además de denunciar esta situación de revictimización, la autora utiliza la brevedad propia, ¿verdad?, del microrrelato para transmitir un mensaje muy profundo. Esto se observa muy claramente en la estructura del texto, porque una de las principales características del microrrelato es decir mucho con pocas palabras. Y aquí, aunque el texto es muy breve, en realidad nos logra transmitir muchos sentimientos muy fuertes, además de plantear una crítica social importante, hacer una denuncia social, ¿verdad? Acá, sobre el abuso que están sufriendo muchas mujeres y en especial niñas, en este caso. El final además es muy impactante, ¿verdad? Porque el lector lo que va a esperar va a ser que la madre apoye a la hija, le dé ese apoyo emocional que ella está esperando, ¿verdad? Para que la reconforte un poco más. Sin embargo, ocurre lo contrario. La madre prácticamente le recrimina lo que pasó, ¿verdad? No culpa al abuelo, sino a la propia víctima. Y esa respuesta inesperada es lo que genera esta reflexión, ¿verdad? Que quería la autora, que reflexionemos sobre estos casos que están dándose en menores, en verdad, de abuso sexual. Yo personalmente considero que este microrrelato nos va a recordar, ¿verdad?, que denunciar una situación así va a requerir mucho valor por parte de la víctima. Por lo tanto, van a requerir ser escuchadas, que les creamos cuando nos van a contar una situación así, que no la juzguemos, ¿verdad? Que creamos en su palabra y les ayudemos, les demos un consejo, simplemente las escuchemos o les demos una guía como ellas en ese momento la estén solicitando, ¿verdad? Entonces, a través de esta historia corta, la autora nos va a lograr visibilizar, ¿verdad?, la realidad que están enfrentando actualmente muchas personas para que nosotros podamos escucharlas cuando ellas quieran romper ese silencio hacia la violencia. Gracias.
Hola, profe, saludos. Bueno, en mi caso yo escogí el microrelato La doctora o doctora, donde podemos ver que el tema principal va a ser la desautorización de la mujer en lo que son los espacios profesionales. Em, este microrelato de la doctora trata de un paciente que llega y no acepta ser atendido por esta doctora por solo el hecho de ser mujer. Solicita la presencia de un médico hombre y aunque parece una situación un poco cotidiana, en el relato podemos ver la forma de discriminación basada en el género y ya que no se reconoce por la capacidad profesional a esta doctora por el simple hecho de ser mujer. Incluso podemos pensar que esta doctora pudo atenderlo mucho mejor que el doctor que él solicitaba. Bueno, ¿qué vamos a ver como idea crítica en este microrrelato? El microrrelato denuncia que la violencia de género también puede manifestarse por medio de perjuicios, actitudes y expresiones aparentemente normales, pero no siempre se presenta como una agresión física, en lo que en ocasiones puede parecer cuando se pone en duda la inteligencia, autoridad y la preparación profesional de una mujer independientemente de su carrera. También vamos a ver un poquito de la relación con la violencia de género, y es que en este microrrelato podemos ver cómo el machismo puede ser presente incluso en espacios profesionales, como el sistema de salud, ya que la doctora poseía o tenía muchos conocimientos y la autoridad necesaria para poder atender a este paciente. Pero como el paciente llega y la rechaza únicamente por su género, esto pues nos hace ver una forma de violencia bastante simbólica. En lo que es la relación con la estructura del microrrelato, la fuerza del relato llega a surgir como una escena cotidiana narrada con gran brevedad, en lo que en pocas líneas podemos ver y evidenciar el perjuicio social profundamente y bastante arraigado, demostrando como una situación eh, aparentemente simple puede revelar una problemática mayor. Como comentaba anteriormente, muchas veces, o quizás esta doctora pudo atenderlo mucho mejor que el doctor eh, hombre, ¿verdad? Que solicitaba, pero bueno, él no lo veía como mm, algo insólito. ¿Cuál es la frase útil que podemos decir sobre este microrrelato? Es que la frase sería, este microrrelato demuestra que la violencia de género también puede estar presente en una actitud cotidiana, como no reconocer la autoridad profesional de una mujer. Y esto sería un poquito de microrrelato de la doctora. Muchas gracias. Ahora seguiremos con el último microrrelato, el que es titulado Joya encerrada. Este relato presenta la historia de una mujer que es muy talentosa e inteligente que sueña con convertirse en una maestra y gracias a su esfuerzo logra ser aceptada en todas las universidades a las que aplica, pero no puede continuar con sus estudios porque permanece dedicada al cuidado de su familia y a las tareas domésticas. Acá podemos observar que el tema principal del relato es la limitación de las mujeres por medio de las obligaciones familiares y domésticas. Y aunque la protagonista tiene las capacidades necesarias para desarrollarse de manera profesional, las expectativas de su entorno la obligan a quedarse en el hogar desempeñando el papel tradicional de ama de casa. Por esta razón es que este microrrelato denuncia una forma de violencia de género que muchas veces pasa desapercibida. Acá podemos notar que no se trata de violencia física, sino de impedir que una mujer estudie, que trabaje o que construya su propio proyecto de vida porque se espera que dedique su tiempo exclusivamente al cuidado de los demás. Siguiendo con lo que sería la violencia simbólica presente en este relato, acá podemos notar que esta situación puede relacionarse con lo que dice Expósito,
quien plantea que la violencia de género no debe entenderse solamente como esa agresión física, ¿verdad? Sino también como un mecanismo que mantiene relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. También es importante mencionar que en el relato se observa una clara desigualdad entre lo que es la protagonista y sus hermanos. Acá podemos notar que mientras ellos no asumen responsabilidades similares, ella carga con todo lo que es el cuidado y la atención de la familia. Y esto refleja una relación de poder desigual que limita las oportunidades de desarrollo de las mujeres. También Velasco explica que la violencia simbólica se manifiesta a través de las normas y de las creencias que muchas veces parecen naturales, pero que en realidad reproducen lo que es la desigualdad. Acá en este relato, básicamente permanecer en el hogar se presenta como algo normal y esperado para la mujer, cuando en realidad impide que la protagonista alcance sus metas. En cuanto al título del microrelato, la palabra joya representa lo que sería el valor, la inteligencia y el potencial de la protagonista. Sin embargo, esa joya permanece encerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que permanece limitada por las expectativas familiares y sociales. Entonces, básicamente, el título resume de manera perfecta lo que es el conflicto central del relato. Continuando con lo que sería la estructura del microrelato, esta ayuda a transmitir el mensaje de manera muy efectiva, porque con pocas palabras el autor logra mostrar el talento de la protagonista, también logra mostrar sus sueños y la frustración de no poder cumplirlos. También el final genera un efecto irónico cuando se afirma que es la mejor ama de casa que jamás haya conocido. Esto, aunque parece un elogio, en realidad evidencia que todas sus capacidades académicas y profesionales fueron reducidas básicamente a eso, al ámbito doméstico. También a través de lo que es el simbolismo y la ironía, este microrelato cuestiona las conductas patriarcales y visibiliza una problemática que durante mucho tiempo ha permanecido oculta o ha sido considerada como algo normal. Acá también es importante mencionar que este microrelato contribuye a romper el silencio social sobre una forma de violencia que muchas veces pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque durante años se ha considerado natural que las mujeres renuncien a sus estudios o a sus proyectos personales para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar. Sin embargo, el texto invita a cuestionar esa situación y a reconocer que también constituye una forma de desigualdad y violencia de género. Entonces, como conclusión, este microrelato demuestra que la violencia de género no siempre se manifiesta mediante agresiones físicas, que era lo que mencionaba anteriormente, sino que también puede aparecer cuando una mujer con talento, una mujer con sueños y con capacidades ve limitadas sus oportunidades debido a los roles tradicionales de género. Finalmente, a modo de conclusión, podemos mencionar que los 4 microrelatos que nosotros escogimos, que fueron Mutación, Diqueré, Doctora y Joya Encerrada, nos enseñan algo muy importante, que es que la violencia de género no se trata solamente de los golpes, ¿verdad? Sino que también aparece cuando se silencia a una mujer, cuando se le discrimina, cuando se le echa la culpa a ella o cuando no se le dan las mismas oportunidades que, por ejemplo, a los hombres. También acá podemos mencionar que estos microrelatos nos hacen pensar en algo más, que es que muchas de estas situaciones ya las vemos como algo normal, pero en realidad vienen de ideas machistas que han existido por años y que básicamente crean desigualdad. También por otro lado, es que estos textos, aunque son súper cortos, en pocas palabras logran transmitir mucha información, ¿verdad? Estos microrelatos usan símbolos, usan la ironía y dejan cosas a la imaginación. Y justo por eso es que nos hacen preguntarnos y reflexionar sobre estos problemas. Así que en resumen, esta antología nos muestra que la literatura
también sirve para denunciar, porque nos ayuda a hacer visibles historias que por mucho tiempo se han callado o se han dejado en el olvido y nos ayuda a romper el silencio sobre la violencia de género.